Hey familia de Sonido tras Sonido, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo día, en un nuevo podcast, una nueva oportunidad de aprender, de divertirse y de entretenerse, mis muchachos. Primero, para empezar este podcast, quiero darle gracias a todo el equipo de trabajo de Sonido tras Sonido, Jorge, Alejo, nuestro sonidista, Chivaja, nuestro productor, las personas que nos acompañan aquí en este set, Aleja, Lai y a nuestro artista del día de hoy. Bueno, el día de hoy, parce, venimos para mí con uno de los mejores raperos que hay en Medellín y en la escena de Colombia, que en estos momentos viene en un crecimiento muy grande y que se acordarán de mí que en 3 4 años va a estar en el top de lo más top. Bro, ¿cómo estás, Dan Johnny? Ah, no, excelentísimo. ¿Ustedes cómo están? Muchísimas Muy gracias bien. por la invitación, por recibirme siempre tan bien. De verdad, muchísimas gracias. No, bro, la verdad, muchas gracias a ti por brindarnos tu espacio, por brindarnos ese tiempo para hablar de ti, para que la gente te conozca. No, antes yo muy agradecido con ustedes y también con el espacio y pues con todo. Amén. Bueno, bro, para empezar, quiero hacerlo con una frase de una de tus canciones, que me gustaría que hablemos de ella, que me expliques. Decidí estudiar, ahora hago plata de verdad. Parce, no sé, como de cierta manera como se me volvió la vida o como de cierta manera como ha cambiado todo el hecho de saber que de pronto tenía como un estilo de vida un poquito más rutinario, como ciertas perspectivas un poco más normales y que ya a partir de eso pues ya sea como que te abre otro mundo, como que bueno, esto ya es como carrera de verdad, esto ya no es solamente que uno hace los temas pues por parcharse o porque le gusta eso, sino que ya de verdad toma forma de un proyecto y ya, pues ya empieza a hacer otra cosa. Y ya no Ok. solamente ese mismo proyecto, sino la vida, todo. La música te cambió todo. Sí, casi todo, la verdad casi todo. Incluso pues como en un momento pues muy inicial, porque tampoco es que lleve mucho rato, pero obviamente sí se sienten muchos cambios con respecto a cómo era antes o incluso ni siquiera tan antes que empezara, sino también como este tiempo reciente o ciertas maneras en las que uno ya se va desarrollando pues como artista y como persona. Entonces, Ujú. sí ha cambiado bastante. Porque tú dejaste la universidad entonces. ¿O No, sigues? no, yo acabé, no me he graduado, pero yo acabé materias Acabaste ya, todo. yo acabé todo. Ah, bro, El felicitaciones, año yo no pasado sabía. por fin logré pues como acabar Ujú. todo. Siempre fue un proceso muy complejo y siempre pues ya de por sí, desde que había empezado, siempre había empezado como con ciertos problemas, entonces, y ya pues con lo de la música fue más y Claro. todo, pero acabé. No sé ni cómo, pero acabé. Bro, pero entonces, porque el año pasado terminaste, ¿cierto? Ujú. Pero, bro, el año pasado fue tu boom, lo que te despegó. ¿Cómo hiciste? Pues, ¿cómo era eso? Pues un artista que estaba subiendo, yendo a la universidad La o música primero. eso. Fue la música primero, exacto. Y cuando ibas a la Pues universidad había gente que te reconocía, que ya sabías quién eras o... sí, sí, hubo un momento en el que sí, sobre todo los últimos días. Yo recuerdo ya como esos últimos días, ya como esas últimas 2 semanas antes de, pues, de finales y todo. Y sí, incluso yo recuerdo que hubo un momento en donde yo estaba pues estaba sentado en uno de los salones Ujú. y pasa un grupo de muchachos y uno voltea dentro del salón, entonces como que iba otra vez a poner la mirada para el frente y vuelve a voltear y me silba. Y ahí como, Johnny, venga. Y así era como, uy, gonorrea, porque era mitad de un final. Ajá. Y era como, uy, gonorrea, ¿yo qué hago? Pero fui al final y es eso, y es también como los parchecitos de la gente, Ok. pues el que lo saluda a uno. Es algo muy inicial, pero se siente muy bonito. Es muy chimba y más en esos espacios. No me imagino qué energía. Sí. Pues sí, y yo bueno, para la gente que no sabía, yo estudié con Dan Johnny, estudiamos la misma carrera, coincidimos en varios trabajos juntos y yo pues vi todo ese proceso literal, vi todo ese proceso de cómo, pues de hecho, me acuerdo que por un proyecto, ¿te acuerdas que tú hiciste las canciones de ese proyecto? Sí. De Amorten se llamaba. Sí, sí. Era un proyecto sobre el duelo. Y que también estuvimos en un rodaje juntos, en una No, finca. eso fue más antes. Eso fue más antes, ajá. Eso fue más antes. Y ya después fue lo de Amorte.
chimba ese proyecto y chimba como manejar ese tipo de cosas también. Obviamente fue muy complejo y porque también teníamos como limitaciones desde ciertas partes, pero a mí me gustó, fue chévere. O por lo menos esa parte pues que sí me tocó a mí de ese proyecto, pues sí fue chimbita. Bro, sí, entonces, como les decía, pues fue un proceso que yo ni siquiera sabía que él hacía música. Yo me enteré que tú No, hacías es que yo no le música. decía, o sea, no, yo en ese tiempo yo no hacía música, yo empecé haciendo música en 2024. Yo en ese momento yo iba a batallas de freestyle, pero todavía no, pues No no hacía. tenía los temas Ok. y sí medio escribía, pero yo estaba era muy enfocado en el freestyle. En ese momento yo estaba muy metido en ese mundo. Y ya a partir de eso fue listo ya. Como que sí pasaron ciertas cosas dentro de ese mundillo y ya como que ya tomó esa decisión de empezar a hacer música. Pero yo no le dije pues a casi nadie como que iba a hacer canciones o algo. Yo lo empecé así y no sé, siento que fue con el pasar del tiempo que la gente fue dándose cuenta. Parce, sí, yo me di cuenta que tú, pues sí, cuando te reconocí, fue porque un parcero me mostró tu tema. Que es que, ay, parce, mira este marica, tiene esos ositos repegados. Y yo, veo. Yo, ay, marica, ese man estudió conmigo. Él es compañero de mi universidad. Entonces fue como que, ay, parce, pues muy bonito. Pues yo digo, pues en una palabra fea, como muy chimba, parce, de ver un compañero mío que, men, mera estrella, pues va a ser mera estrella, ¿sí me entiendes? Entonces sí, pero entonces, hablando eso del freestyle, ¿vos pues, a qué partes ibas, qué batallas o...? Parce, en ese tiempo, por lo menos lo que fueron esos últimos 2 años, siempre yo estuve demasiado activo, más que nada acá en Medellín y también viajando mucho, muchas Ok. oportunidades, que nacionales, que clasificatorias, que eliminatorias, filtros para un evento, para el otro. Red Bull, Supremacía, también, también lo que hacían de aquello acá en Colombia. Pues no sé si lo seguirán haciendo, yo la verdad, pues no, ya de eso sí no tengo como claridad y no tengo pues como información sobre eso. Pero en ese tiempo me moví mucho así, compitiendo mucho así por muchos lados, acá en Medellín, en otras ciudades. Y yo siento que eso al final fue algo que fue chimba, que me fogueó mucho, que me dio como esa primera entrada. El freestyle es muy distinto a la música, muy, muy Pero distinto, distinto en pero qué, ¿nos puede explicar, porfa? no, son mundos muy distintos. El freestyle es competitividad al 100%. Y pues la música no es que no lo sea, pero sí es un enfoque totalmente, pues no totalmente creativo, pero sí va en torno a eso. Ok. En cambio, el freestyle va mucho a la competencia, que a chapear al otro, que a constantemente batallar. Y eso es melo, porque al final eso es lo que hace la vuelta entretenida, así es como uno se foguea, uno coge los estilos. Pero no, son dos mundos muy distintos. Pero ¿en qué momento decides cambiar ese mundo? Pues de, quiero hacer música, quiero hacer rap, quiero... Primero porque yo tuve una parálisis facial Ay, como men, en octubre de 2023, más o menos por esas fechas. ok. Y también como eso también involucró un montón de vueltas a nivel salud, entonces y también como que el tiempo de recuperación, como el hecho de uno verse como con la mitad de la cara así, uno no poder modular, entonces en ese momento me entró mucho el miedo de no poder volver a rapear o no poder volver a hacerlo de la manera en que lo hacía. Entonces yo pues ya venía como con la idea de hacer música, que siempre la tuve, pero nunca había estado 100% decidido, nunca, o siempre había estado esperando como, no, el momento va a ser este, no, el freestyle me va a llevar a... Entonces era como, el Ujú. freestyle me va a llevar a eso, a aquello, hasta que ya como que pasó eso y yo dije, no, qué miedo, yo no puedo seguir así, uno nunca sabe si ya pasó este susto y si coincidió con las ganas que tengo de hacer temas, pues empecemos y el otro, también porque pues el mundo del freestyle también, o por lo menos acá en Colombia siento que lo profanaron mucho. ¿Por qué lo probaron? Pero mucha gente que no debía tener poder, que cogió poder y tenía el control de Ok. muchas vueltas, mucha desorganización, mucho ladronismo, mucho como... Yo también siento, por lo menos acá en Medellín, que se le metió el pie a mucha gente muy buena, se le metió el pie a una generación muy buena por querer de pronto estar insistiendo con los mismos personajes o con ciertos individuos que tenían más como ese recibimiento, como esa perspectiva de que les iba a ir mejor. Entonces yo siento que hubo una generación muy buena de freestylers acá en Medellín
bueno, no es que se haya perdido, porque no se pierde, sigue compitiendo en activo, pero que pudo ser mucho mejor. más y que pudimos explotar la vuelta de una manera muy grande. Y pues no era solamente eso, sino también los personajes que nosotros pues, que teníamos dentro de la misma escena. Loquillo, marica, pues una eminencia de la improvisación como tal. Y el tipo era extremadamente bueno y trajo un montón de públicos distintos, ajenos a la vuelta, a que miraran para acá, la gente que caía a Colombia, cuando Cacha batalló en la villa, cuando Chan mantenía en la villa, cuando todos los eventos acá estaban full metidos con el hecho también de promocionar mucho el rap y absolutamente todo. Y hubo un tiempo acá donde fue muy bueno, donde realmente fue muy bueno y convocaba a mucha gente, por más que no era 100% viral, pero estaba empezando a hacerlo. ¿Qué es lo que pasó? La gente que tuvo eso, al menos a mi perspectiva, siento que por querer figurar terminaron perjudicando un montón y que esa cantidad de puertas al final se terminaran cerrando. Y no sé, siento que pasó mucho eso y también por eso me desligué mucho de ese mundo, porque fue como el hecho de ver que se pudo hacer mucho y que por la decisión de poco no llegó a eso. Ay, men, qué fuerte. Pues que caga eso, que pues yo ese mundo, la verdad, del freestyle, casi no, pues yo sí en su época, me gustó en su momento, no, explotó, es que eso, pero no sabía eso, que hubo gente incrupulosa, pues gente mala que le hizo tanto daño pues a eso. Pero no, entonces, ¿tú crees que puedes recuperar o te gustaría hacer algo como para que... Es cuestión de tiempo. Eso es cíclico. Bueno, el freestyle yo nunca lo consideré una moda porque desde el momento uno que yo me metí yo llevo casi 10 años pues consumiendo batallas, más de 10 años. Y parce, desde que soy público y desde eso siempre ha tenido público, siempre ha tenido su gente, por más que sea antes fuera de nicho, que ahora volviera a ser como algo más de nicho en el momento en el que tuvo el boom y que fue la moda impresionante y que todo el mundo quería ser freestyler. Entonces yo siento que eso pues también era como esa energía tan grande que se transmitía y que con el pasar del tiempo siento que se fue perdiendo. Qué triste. La verdad, qué triste, porque entonces Colombia hubiera sido, pues hubiera podido ser una potencia mucho mejor. Honestamente, sí. Nosotros tenemos representantes muy buenos. Está Valleste, está Maritea, está El Filo, está Iron, está Faniga, que me parece que es una locura, Pupi. O sea, un montón de gente que es extremadamente máquina. Pero yo siento que no hubiera sido solamente como un grupo selecto, sino que eso por lo menos durante 1 o 2 años hubiera pegado un boom muy grande y le hubiera abierto la puerta a muchísima gente. Qué raya. La verdad me da raya que me cuentes sí, es algo eso, es algo que da mucha rabia, eso que no, pues como que digo la historia muy, muy por encima y es como sí, es algo que da mucha impotencia. Pues porque, sí, más que raya, como que qué tristeza, parce, que tuvimos eso en las manos y se fumó. No, y no solamente como tener eso en las manos, sino la cantidad de proyectos que se podían desarrollar, tantísima gente que estaba montada, que estaba dispuesta a invertir en la vuelta, o por lo menos como a dar más visibilidad. Pasaron muchas cosas, y desde eso pues fue como mucho más complejo. Ay, man. Pero bueno, ok, volvemos a Johnny, bro. Bro, salen todos los raperos usan Nike, los TikToks sean virales. ¿Qué piensas en ese momento, pues? Perro, a mí eso me cogió por sorpresa porque yo estuve como con... El tema estuvo mes y algo, pues que siempre como que recibía a la gente, como toda la vuelta como lo que yo hacía, pero no... Pues o sea, como que era algo muy... O sea, lo que yo esperaba. Y ya empiezo como con todo el tema, pues como con vueltas de redes y absolutamente todo y nada, yo no pensé que eso fuera a funcionar de esa manera. Yo sí como que tenía una idea de lo que de que podía ser una plataforma buena, pero no, pues nunca, o sea, no dimensionaba cuánta gente verdaderamente podía llegar a la vuelta por eso. Entonces cuando eso empezó yo ni cuenta me di, hasta que ya eso empezaba a ser como algo muy recurrente, como que ya... O sea, como que ya no era solamente como una vez, 2 veces, sino que ya era como más y más y más y más.
Entonces eso fue ya como, hey, ya sí toca apretarnos porque esto ya... En ese momento es que decides sacar tu primer álbum. ¿O No, qué eso, momento te decides hacer eso? yo no iba a sacar un álbum, yo iba a sacar un EP, Sí. pero en ese año yo todavía estaba como explorando muchas vueltas de mi estilo, como de cierta manera cómo hacer la música. Por un par de decisiones también que tomé dentro de ese año, como que psicológicamente no estaba como muy centrado en ese momento, entonces hubo un momento principal en donde no pude sacar canciones que a mí me gustaran para ejecutar un proyecto. Okay. Entonces yo en ese momento seguí como caminando lo mío, de pronto un poco, con un poco más de tranquilidad, pero con esa esperanza de que conforme pasara el tiempo las canciones iban a ir fluyendo, que todas las y que no pues que no me iba a quedar estancado, que no me iba a quedar como en ese estado mental, porque eso no lo involucraba en la música, eran puros factores externos. Entonces en ese momento donde ya como que asumí eso y ya pude como ir haciendo más canciones, yo dije, no saquemos un EP, saquemos un álbum, porque yo lo había anunciado antes, pero no lo saqué en esa fecha. Ok. Entonces yo dije, no, pues ya hay gente esperando la vuelta, ya hay como de cierta manera cierto público, también tengo que responder por algo que incumplí, demos un álbum, todo lo que hemos sacado, también temitas nuevos. Y en ese momento salió mucho como una idea de, para algo más para el público que algo que quisiéramos organizar o como que algo full. Uy, vamos a hacer un álbum, va a ser así, así, así. Yo siento que se fue dando muy sobre la marcha. Ujú. Y parce, al final yo siento que fue la manera en la que se tenía que hacer también, al menos en ese momento. Y la verdad, pues sí nos sentimos muy agradecidos porque por lo menos dentro de todo lo que podíamos hacer como artistas funcionó bastante. Entonces siento que incluso por los retrasos de por medio y que en ese momento fuera como un poco más complejo desde la parte psicológica, sí fue, la verdad, fue muy chimba. Entonces salió muy así, Ujú. salió como parte de ese proceso más que algo planeado, pero yo siento que eso fue lo que hizo que funcionara. Cuando, pues tú me estabas hablando que ese álbum lo hice, pero en plural. ¿Sabes? Ujú. Cuando me hablas en plural, pienso en gente. ¿Qué gente te aportó para ese álbum? Parce, ¿Quién hizo contigo? más que nada Jota, mi productor, al que le mando un saludo, Ey, dejo. Buena. una de las personas que pues más ha caminado conmigo, que también como que ha visto el proceso, que le agradezco mucho. Entonces él fue como uno de los que estuvo full pendientes, como, ok, hagamos este proyecto, recopilemos estos temas, hagamos esta vuelta. Y también mucha gente que de pronto estuvo más involucrada en ese principio que de pronto ya no hace parte del proyecto como tal, pero principalmente fue la figura de Jota con la que se pudo camellar bastante ese álbum. Ok, con él. Ah, qué lindo, parce. Pues No, que empezaron sí, junticos y que ya estén subiendo junticos. Eso es. claro, y no solamente eso, sino también como poder aportar desde el propio sonido, lo que otras personas le puedan aportar a uno y como eso, hacer crecer Ujú. no solamente en individual, sino también en colectivo y todas las puertas que se puedan abrir para toda la gente que se involucre. Men, cuando tú sacas ese álbum, pues su carrera así, ahí sí que se fue para arriba, ¿cierto? Empezaron a llegar pues muchas personas famosas, que Bless, que Mañas. Parce, vos en el momento, ¿cómo te lo tomas? Ay, men, pues que, men, Para todo el mundo me mí, está viendo. ¿Ahora para mí qué? fue sorpresivo, porque pues yo no lo esperaba. ¿No lo esperabas? Porque yo siempre estuve como con una perspectiva de que iba a costar un poco más de lo normal como artista llegar a esos puntos, por el hecho de que, pues, el hecho de camellar independiente y de la autogestión, sobre todo en ese proceso inicial y más en un género como, pues, al que me dedico y con el que empecé, pues, como que llegar a ese tipo de figura así como de primerazo es complejo y pues a mí me cogió sorpresa porque no lo esperaba, pero, pero fue una chimba, nea, fue una chimba el hecho de ver que gente que ya está posicionada, que disfruta de la vuelta, gente que tiene también proyectos extremadamente duros, disfrute de lo que uno hace y que a partir de eso esa gente no solamente como que lo disfrute, sino como que también diga, hey, este man merece este puesto, hay que incluirlo acá.
tan, hay que hacer Porque eso, hay Mañas que fue hacer uno de aquello. esos, ¿cierto? Sí. Él cómo te ayudó, él cómo te comunicas con él y cómo él entra a ayudarte ahí. Fue más como el hecho de encontrarnos en uno de los eventos que él realizó para Rap de la Montaña 2 y a partir de eso esas oportunidades que salen, telonear, ir a ciertos toques, ir a tocar allá, acá, tocar puertas, hacer una cosa, hacer la otra. Entonces facilita mucho ese tipo de cosas o que la gente o que también hayan contactos cercanos que también puedan facilitar mucho eso, incluso abrir puertas más allá de cualquier cosa que se pueda hacer, sino que ya le otorgan no solamente como al círculo o a ese equipo de trabajo de ese determinado artista, sino ya como a todo ese público, todo lo que se puede expandir y como, hey, ¿a cuántos uno puede llegar a partir de eso? De que una figura de pronto un poco más posicionada le ayuda a uno y parce, yo totalmente agradecido con eso, que fue algo muy inesperado, pero que es algo que agradezco mucho, que obviamente me puso bastante contento y que pues que también me otorgó mucha confianza para poder asumir como ese rol como artista y decir, hey, ya... Y ni siquiera como por el hecho de una aprobación externa, sino por el hecho de saber que lo que uno está haciendo tiene importancia, tiene un peso. Entonces eso hace que uno, pues que uno se motive, que uno sepa que está, de cierta manera está haciendo las cosas bien. Ok. Bro, yo sí te quería hacer una pregunta pues que me causa mucha duda. Yo mirando tu Instagram, pues allá hablando de esta gente que te la dio, pues estos famosos, yo vi que estuviste en el estudio de Blaze. Pues eso, ¿cómo se dio eso? Él fue el que te habló, ¿cierto? Pero sí, o cómo, pues si lo conociste o cómo, o pues, y qué más de eso, qué consejos se pudo dar, qué cosas se pudo hacer, pues qué cosas se pudo decir, perdón, para que como que cambiara el chip y, ay, Perro, men. siempre ha sido una vuelta muy, pues muy cordial, demasiado amistosa y ha sido como el hecho de cómo se disfrutar mucho lo que, pues la música y el hecho del camello también del otro y que pues una figura así que de pronto va a vueltas un poco pues más comerciales ya mire hacia este lado y abra esas puertas. Entonces es algo que es demasiado chimba y pues se dio de una manera muy natural. O sea, no fue como algo que se diera por el mero hecho de trabajar, sino que se dio por el disfrute, por Ok. el hecho de disfrutar la música. Y obviamente también muchas enseñanzas dentro de todo, como la profesionalidad para hacer las vueltas, el enfoque. Pero es eso, siempre ha sido una vuelta muy amistosa, como muy parcería y ese entendimiento de pronto entre dos mundos que a veces parecen tan distintos, pero que en realidad sí se parecen mucho. Y la verdad es un agradecimiento pues total con lo que es esa oportunidad y también con todo lo que me puedo permitir de ahí en adelante. Parce, qué muy tuviste en ese momento. Ahí fue, pues, en ese momento fue que tú dijiste, ay, men, esto va en serio. O Sí. desde antes, o un momento antes que también tú dijiste, men, esto va en serio sí o sí. En realidad ¿En qué momento fue llega eso? yo creo que desde el primer tema. Ok. Desde el primer tema como que yo dije, bueno, ya toca, eso ya sí toca enfocar todo eso en pro de que crezca y porque esto ya es serio. Y yo siento que yo me he hecho me he dado mucho esa respuesta como con el pasar del tiempo, como que es muy gradual, como bueno, ya me lo tomo en serio de esta manera, listo, pasó esto, hay que hacer esto, pam, o sea, es un proceso que es muy gradual. Entonces ya no solamente es como tomárselo en serio, sino, bueno, eso ya toca tomarlo más en serio y hacer esto, pam, y no sé, siento que es un sentimiento que va creciendo mucho y uno siente cada vez más compromiso, cada vez más ganas de hacer las vueltas, cada vez salen más cosas y es eso, es disfrutar eso y saber que uno cada vez más tiene que estar más puesto para eso y con mucho más empeño y con mucho más enfoque porque eso es, al final termina siendo el objetivo, poder crecer. No, y me imagino que ese empeño y todo lo que me decís también lleva a que mejores en la parte audiovisual.
Porque eso es lo que hizo, por ejemplo, en el video de No hay después, pues en todos esos videos que estoy viendo, que en la última canción que salió, que gonorrea, parce, está haciendo una producción audiovisual, pues muy top. ¿A qué viene eso? Pues tú contratas a una empresa o tú ya tienes a alguien No, que te ayuda o cómo. son dos socios, Creative Studio, Juanma y Juanra, que le mando un saludo, muchísimo agradecimiento, que han sido dos socios, los conocí estudiando también en el Poli, y la verdad siempre han sido un apoyo muy chimba desde esa parte audiovisual, desde las ideas que podemos compartir, desde lo que ellos pueden aportarme a mí, desde sus conocimientos, desde lo que, cómo ellos se desarrollan. Son dos audiovisuales impresionantes y siento que me han aportado mucho en ese proyecto, y a los que también les tengo mucha gratitud por el hecho de confiar en mí desde el primer instante. Entonces, desde esa parte, es eso, el hecho de también poder tener como ese apoyo de dos personas muy hábiles para lo que es el desarrollo de esa parte visual, y también como ir aventurándome a más cosas, como ir abriendo ciertos espectros desde lo visual, desde la estética, desde cómo quiero sonar, cómo se quiere ver, qué quiere transmitirle a la gente. Entonces, no sé, siento que es algo a lo que sí le dedicamos su tiempo, porque sentimos que es algo muy importante y que queremos seguir innovando, experimentando, haciendo varias vueltas, como teniendo cada vez más esa parte audiovisual más pulida. Eso, gracias por decir eso. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué le quieres transmitir a la gente? ¿Cómo te quiere que la gente vea, Johnny? Perro, que me vean como quieran. Pues sí, no sé. Obviamente uno sí quisiera transmitir cierto tipo de cosas. O sea, pues como esa cercanía, esa empatía con la gente cuando lo escucha. Pero yo le doy mucha libertad a la gente de que tenga la perspectiva que quiera de mí. O por lo menos que con los temas puedan como de cierta manera como abrir un espectro de, ve, cómo será o cómo es. Yo la verdad sí lo dejo como más como a criterio de cómo quieran verme. Yo hago la música, quiero en cada tema como transmitir determinadas cosas, pero pues al final es la gente la que tiene pues esa perspectiva y la que lo ve a uno de cierta manera también. Vos toda la vida creciste, tú eres de Cúcuta, ¿cierto? Sí, pero no, yo la mayoría de mi vida la hice fue acá, Ok. en Medellín. Yo estoy en Cúcuta, pero parte de mi infancia. Entonces, bastante de mi vida sí lo he hecho acá, pero ya, pues no solamente como desde el toque, sino también otros momentos en donde había logrado ir, sabiendo que también hace poco logré volver. Entonces, como que siempre ha habido una conexión muy especial con la ciudad, con lo que es eso, y también a partir de lo de la música, toda la gente nueva que está saliendo de allá, todo lo que se está haciendo allá. Entonces, Pero vos creciste, pues a la pregunta que iba, ¿vos creciste escuchando rap o en qué momento tú empiezas a como, que empezaste con freestyle? Pero ¿cuál fue el momento donde te encapsulas ahí, donde decidiste, ay, eso está muy chévere, quiero intentarlo? como intentarlo, yo siento que eso fue en mi adolescencia, como preadolescencia más o menos, creo que 14, 15 años, que me entró como esas ganas de, hey, qué chimba rapear, como, hey, qué chimba hacer eso. Y ya fue cuando tenía 16, 17 que yo me puse ahí, pues como que me metí del freestyle de lleno, y fue más o menos por esas fechas que yo empecé a consumir mucho rap como tal. Okay. Siempre he escuchado mucho de todo, siempre. Pero a partir de ese momento como que empecé a tener mucha más cercanía hacia ese tipo de lados, también como mucho la influencia de mi hermana mayor, que pues que sí escuchaba demasiado y como que me mostraba cosas muy nuevas muy constantemente. Entonces también a partir de esa influencia fue como el hecho de, ok, esto es chimba, esto me gusta, esto me agrada, ¿qué podemos intentar, qué podemos hacer? Pero, ay, men. Pero yo te quería dar una pregunta. Yo, la verdad, me vi un stream de que tú hiciste con el Cone. Sí. Y ustedes mostraron una fotico que eran varios freestyle. Tú empezaste con ellos, ese grupito se fue formando. ¿Y qué pasó con esta gente? ¿Seguiste de pronto camellando con algunos? Pues, a ver, la verdad, a muchos sí les he perdido mucho la pista. No he tenido como
como claridad sobre lo que están haciendo, y pues era como de cierta manera ese grupo con el que habíamos empezado, con el que teníamos como ese objetivo de crecer dentro de ese mundo, dentro de esa escena, y no sé, pues obviamente el Cone, pues pana, es parcero. Se muy charro. Y ya, pues ya a partir de eso no Con los otros al menos en ese contexto no te sabría decir qué fue lo que pasó. Ok. Con el resto de personas, ojalá pues dentro de todo lo que estén haciendo puedan estar bien y pues como que todo salga chimba. Pero la verdad sí, pues eso desde que me desconecté del freestyle, la verdad sí le perdí mucho el rastro pues a muchas todo el personas. mundo. Parce, ¿sabes qué? A mí me parece muy loco lo que pasó con el Cone. Pues que ustedes literal también crecieron en ese mundo juntos. Sí. Y que pues siquiera en ese salto, que ninguno de los dos siguiera haciendo freestyle, sino uno artista y el otro streamer. Pues qué vuelta eso, mano. No, cada quien como que fuimos tomando caminos a partir de eso, al final nos volvimos a encontrar, también el Cone que siempre pues ha sido una parcería, siempre ha sido como re socio desde antes de ese tiempo, incluso como el hecho de haber congeniado también, después de no habernos visto tanto rato, entonces siempre pues es algo que es chingón. La energía nunca miente. Claro, la energía no miente. Bueno, men, ahora, ¿qué se viene para Dan Johnny? Que por ahí me estás comentando que hay un EP, ¿nos puedes dar algún adelanto? Música. Ya tengo un proyecto. Ya para el 17 de abril. Sale. Sí. ¿Nos puedes dar el nombre o no? ¿Cómo? ¿Nos puedes dar el nombre del EP? Sisas. ¿Cómo va a llamar? Sisas. Sisas. Sí. Sisas. Ah, qué chido, de eso. Así se va a llamar. ¿Y de qué nos vas a hablar aquí? ¿Cómo que quisiste expresar en este? Pues, no sé. ¿O por qué se dio? Pues, ¿por qué quisiste hacer el EP? Yo siento que fue más como primero por la puerta que se me abrió con los muchachos de Make It Happen, que siento que como productores y también como raperos son unas bestias impresionantes. Y desde cierta manera como una visión que yo tenía sobre la ciudad, sobre cómo me sentía también mentalmente, muchas vueltas relacionadas como con cómo me sentía en ese tiempo. Entonces como que al final lo fuimos camellando, tema muy parecido al álbum, solo que sí ya tuvimos como claridad de que tenía que ser un proyecto como desde la mitad, y no sé, yo pues sí tengo muchas ganas de ya poder mostrarlo, de que la gente lo pueda escuchar. El 17 ya está disponible, escúchenlo. Ya saben. Entonces sí. En el Spotify tuyo. Ay, pero ¿tienen colaboraciones o tú solito? ¿Cómo? ¿Hay colaboraciones ahí en ese pedo, tú solito? La mayoría de los temas son en solitario. Pero si hay una que otra. Con Sique, Adam Walsh, dos raperos también. Sique de Bucaramanga, El Nido, Adam Walsh que es de acá. Entonces, igual también son todos los temas tienen de cierta manera como su razón de estar. Ok. Su razón de estar, y yo siento que es un proyecto que me gusta. Es un proyecto que es bueno, que ojalá también le pueda gustar mucho a la gente, que tiene como muchas de esas visiones que tenía mucho en ese tiempo, lo que fue el año pasado, también como esas perspectivas, unas ciertas perspectivas de la ciudad que quería dar. Entonces, no sé, siento es algo que me tiene bastante emocionado, y no sé, es chimba ya poder que ya como... estás preparando con tu equipo la estrategia de lanzamiento, todo. No, y más que eso, como hacer todo bien y hacer todo en orden. Hacer pues como todo al tiempo que es, de la manera que es, con la gente que es, no afanarnos, pero obviamente ir camellando muy, muy seguido, porque obviamente queremos que ese proyecto lo escuche bastante gente. Que esa es la principal idea. Que lo tengan ahí, que lo suenen, o más allá de sonar, lo que les guste, que lo disfruten, y que no solamente sea como, escuchemos simplemente me gusta o algo, sino que de a poco como que vaya generando más cosas dentro del oyente, y que eso pueda servir, eso.
que la gente lo disfrute. ¿Le vas a hacer lanzamiento o qué han pensado? Claro. Pero pues, ¿algún evento o cómo lo...? Son cosas que se están organizando todavía bastante, son procesos que todavía se están organizando, pero sí tenemos como varias cositas planeadas y bien estructuradas para todo lo que se va a hacer. Bro, usted sabe que cuenta con sonido tras sonido para blogs, para lo que sea. Papi, vamos a... Ay, yo ya me emocioné, qué rico. Ay, mano. Pero, bueno, bro, no, pues, ya nos dicen, pues, no, ya hablamos prácticamente de todo. La verdad me parece muy bonito ese podcast, me gustó mucho, tenía muchas ganas pues, la verdad ya habíamos hecho un podcast, lastimosamente nos hace daño nuestro material hace par de meses. Y, bro, te agradezco mucho por estar otra vez aquí, por brindarnos otra vez el espacio, ya que obviamente ya estás repegado, que ya es para arriba. No, es cuestión de tiempo, yo todavía siento que falta. No, sí, obvio, y lo que falta es camino aquí para arriba para ti. Sí. Pero de verdad, bro, que desde el corazón del mío, y yo sé que de todos estamos muy agradecidos contigo, pues darnos la oportunidad. De verdad que gracias, esperamos que, papi, yo te tengo mucha fe, tenemos mucha confianza. Y les agradezco mucho a ustedes, de verdad, también por darme el espacio y poder mostrar así sea como un poquito del material. No, obvio. Ya saben, muchachos, ¿cuándo sale el 17? 17 de abril. Papi, 17 de abril. Sisas. 17 de abril, Sisas. Papi, para que vayan, lo sigan en Spotify, Instagram, en todas las redes, escuchen su música, por favor. Démosle fuerza a este álbum. En todas las plataformas, DanJohnny_Tutos en Instagram, DanJohnny72 en TikTok y DanJohnny en el resto de plataformas. Pero por favor, muchachos, vamos a apoyar este álbum, vamos a romperla. Papi, que este marica es un exponente mundial de Medellín. Sentimos orgullosos, no solo de Medellín, sino de todo Colombia, de Cúcuta. Estamos orgullosos que tengamos gente así tan dura aquí en nuestra ciudad, muchachos. Para los que son de Medellín, por favor, vamos a romperla con él. Muchachos, muchas gracias. Gracias por ver este podcast y ya saben, DanJohnny en todas las plataformas. Muchísimas gracias, muchachos. Escuchen Sisas desde el 17 de abril disponible. Sisas.